Vivimos en una era robótica, o al menos en los inicios de una. Esto es algo que podemos ver en todos lados, desde los avances tecnológicos llegando a pasos agigantados, la inteligencia artificial haciéndose presente en toda aplicación existente, y anuncios sobre robots humanoides que van a hacer las tareas cotidianas por nosotros. Pareciera que los héroes artificiales con los que hemos fantaseado durante décadas están saliendo de las historias para sentarse en el mundo real. Sinceramente es algo inquietante, por decir lo mínimo. No solo estas máquinas amenazan con quitar el trabajo a muchísimas personas, como con los artistas con quienes ya están empezando, sino que como humanidad muchas veces no somos capaces de discernir cuáles son nuestros límites. Esta clase de autómatas combinados con las inteligencias artificiales son cada vez más avanzados, más reales, más vivos. Y aquí comenzamos a preguntarnos cosas que deberíamos ser capaces de responder, pero que aparentemente no podemos. Preguntas que obras como Detroit Become Human, Blade Runner, Yo Robot y muchas otras se hacen. ¿Qué pasará cuando estos inventos de verdad estén vivos? ¿Cómo siquiera consideramos que lo estén? ¿Si ellos lo sienten, es suficiente? ¿Podrían siquiera sentir algo? ¿O es solo un conjunto de programación que les dice cómo deberían sentirse? Son preguntas que pueden ponerte a pensar. El punto exacto en el que la ciencia y la filosofía se juntan. Por fortuna aún no hemos llegado a ese punto, y quizá nunca lleguemos. No puedo asegurar con certeza que algún robot en algún momento tendrá un derrame existencial y se volverá consciente de su lugar en el mundo. Pero con avances imposiblemente grandes en este campo, es algo en lo que todos como sociedad deberíamos ir pensando. Y es algo en lo que no he podido dejar de pensar a lo largo de estas semanas. Desde que vi una película que trajo su propia manera de ver este tema a la mesa, y en el proceso me conmovió como muy pocas obras han hecho. Dirigida por Chris Sanders, Wild Robot es sumamente extensa. Toca muchos temas a la vez con una maestría impecable, a tal punto que tuvimos muchas dificultades a la hora de decidir sobre qué queríamos hablar. La maternidad, la amabilidad, la muerte, es una experiencia que todos deberían de vivir, y puedo decir eso de muy pocas películas. Pero conforme más analizábamos y tras verla unas cuantas veces más, nos dimos cuenta que absolutamente todo lo que toca parte de la misma protagonista. La razón por la que esta historia es tan impactante, como toda buena historia, se debe a sus personajes, y en concreto a la Rosumunidad 7134, una robot varada en una isla salvaje, la cual técnicamente no tendría por qué sentir absolutamente nada, teniendo que adaptarse para encontrar una forma de sobrevivir, rompiendo su programación en el proceso, y demostrando que quizá no somos tan diferentes a un robot como podríamos creer. Esta es la historia de cómo una robot, un zorro y un ganso pueden hacer que toda una isla cambie su programación, gracias al poder de la amabilidad, el amor y la aceptación. Pero para empezar a diseccionar esta película de forma correcta, creo que debemos de saber de dónde venimos. ¿Cómo se creó la historia de Wild Robot? Normalmente no hacemos esto en estos videos. Lo que sucede detrás de las escenas no solemos comentarlo, pero creemos que en esta ocasión es importante para entender la honestidad con la que este proyecto fue hecho. The Wild Robot, como muchas películas de DreamWorks antes que ella, está basada en un libro muy poco conocido, uno que le dejaron leer como tarea al hijo de Chris Sanders, una leyenda de la animación. No solo trabajó en películas como La Bella y la Bestia, Aladdin o El Rey León, sino que es el director de Cómo entrenar a tu dragón, una de las mejores películas de DreamWorks. ¿Recuerdas lo que te hizo sentir esta escena? Sí, fue gracias a él. Sanders quedó cautivado por la historia del libro, y siendo quien es, decidió crear una película basada en la creación de Peter Brown. Como dije, DreamWorks es conocido por adaptar libros así, pero en este caso es incluso mejor, porque el estilo artístico que el estudio ha estado trabajando le queda como anillo al dedo. Es un estilo que evoca los libros para niños, y lo que iniciaron con El último deseo, aquí da el siguiente paso. No estoy exagerando cuando digo que cada escena en esta película, en serio, cada escena, te invita a mirar absolutamente todo con detalle. Puedes sentir el amor detrás de cada fondo, de cada movimiento, de cada personaje. The entire team that created this look on this film did more than just create a look. They opened the doors and windows of this film's heart. You see the hands of the artists everywhere. Pero el amor puesto en esta película viene de un lado en específico. De nuevo, de Chris Sanders. Creo sinceramente que él es la principal razón por la que esta historia es tan potente. Chris is such a joyful artist.
He brings that childlike joy into his work every day. He loves the thing he's making, and so he will infuse the sessions with that. He's an incredible director, but also a really, really great scene partner. All good. Amazing! That's infectious. Esa es precisamente la filosofía detrás de Wild Robot, la creencia de que la felicidad, la amabilidad, es contagiosa. Chris quedó motivado por una historia, así que decidió compartirla. El cómo le hacía sentir, y no solo eso, sino que de la forma más amable y honesta que se le ocurrió. Y ese amor se multiplicó hasta darnos una de las películas más emotivas de la historia. Es fácil olvidar que la animación es súper lenta y cara, pero tienes que pensar que cada una de estas escenas fue animada cuadro por cuadro, y eso es un trabajo titánico, pero la motivación, el amor, la amabilidad puede ser más fuerte que eso, y esa amabilidad es la que se acabó filtrando a Ross. Rossum, Unidad 7134, tiene un solo propósito en esta vida: completar tareas que se le asignen. Pero en una isla salvaje llena de animales a los cuales al principio ni siquiera puede entender, no es algo que sea sencillo. Todas las interacciones que tiene con el resto de habitantes son para intentar matarle, o robarle, o para llamarle monstruo, sin que ella sienta absolutamente nada más allá de la más pura autopreservación, por supuesto. Al menos hasta que después de uno de los muchos ataques acaba en un nido de gansos, matando sin querer a la madre y los huevos. Todos excepto uno, al cual la Unidad Rossum decide cuidar hasta que nace un pequeño polluelo. Polluelo el cual la Unidad Rossum está lista para dejarlo a su suerte y volver a la fábrica. Después de todo, por muy bonito que sea el momento de su nacimiento, su tarea está completada, y no tiene una conexión emocional a este bebé porque, de nuevo, es incapaz de sentir algo. Pero de camino al abandono infantil más rápido y eficaz de la historia, la Unidad Rossum y el Gansito se encuentran con Rosita, una zarigüeya que ha tenido muchísimos hijos y que tiene mucha experiencia en ser madre, la cual le da la tarea de cuidar al Gansito hasta que pueda sobrevivir por su cuenta. No cuento con la programación para ser madre. Nadie la tiene, así que improvisamos. La tarea asignada, mi siguiente prioridad es regresar a la fábrica. Puedes cuidar de él. Ahora es tu tarea. Tarea asignada. Modo de regreso pospuesto. Aquí es donde vemos uno de los mayores temas de la película, porque el rol de madre de la Unidad Rossum no es solo un decir, de verdad se convierte en la mamá del bebé. Y aunque al principio no sabe muy bien qué hacer ni cómo hacerlo, al poco tiempo conoce a Fink, un zorro que tampoco sabe muy bien qué hacer ni cómo hacerlo. Pero ya es un ser orgánico, así que al menos sabe que tiene que comer el niño y cómo evitar que muera. Y si me estoy deteniendo tanto en el inicio de la película, es porque creo que todo cuanto pasa aquí es importante para después entender lo que nos quiere decir. Toda la historia parte desde el vínculo que forman el pollo y la Unidad 7134. Pero tú puedes llamarme Ross. Ross consigue una identidad propia al aceptar el cuidado de Brillo. Probablemente te diste cuenta de que no he parado de llamarle Unidad Rossum hasta ahora, y eso es porque genuinamente creo que esta escena de aquí marca el primer momento en el que Ross es Ross, en el que es capaz de romper su programación por primera vez, el momento en el que consigue individualismo. Como robot no debería tener la capacidad de nombrarse a sí misma, incluso más adelante vemos cómo le cuesta nombrar al mismo Brillo, pero la tarea asignada lo obliga cada vez más a hacer algo diferente a lo que estaba programada. Y gracias a ello, el carácter de Ross, que es amable literalmente por naturaleza, se va pegando al resto de la isla. Y al primero de todos es a un pequeño zorro que solo se quería aprovechar de ella. Fink es esa clase de personaje que le encanta hacer a DreamWorks. Es alivio cómico que en realidad hace mucho más que ser el alivio cómico y que usualmente se acaba robando a la película y volviéndose el favorito del público. Es un zorro que, como todos los animales de la isla, conoce a Ross al tratar de robarle, en este caso el huevo, para comérselo. Pero después de una persecución que acaba en una caída sobre un puercoespín y en Ross ayudándole, Fink se queda intrigado sobre por qué no la atacó o mató o cosas peores, y al considerarse a sí mismo un experto en gansos, Sea que saben y nada más. decide ayudar con la crianza de Brillo. Al principio, por supuesto, de una manera egoísta, y es que Fink tiene una manera muy diferente de ver el mundo. A diferencia de Ross, él no está programado para ser amable con todos. Y al vivir toda su vida en una isla salvaje, tiene una cosa muy clara. A ver, tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla. Yo, el oso, todos. Nada más tratamos de sobrevivir. Y la amabilidad nos sirve para sobrevivir. Es la antítesis de Ross. Bueno, en realidad la isla entera lo es. Pero Fink poco a poco va encariñándose con la extraña familia de Robot y Gansito. Ayuda a Ross un poco más con cosas como conseguir el diseño para el refugio o nombrar a Brillo, porque después de todo su nombre no puede llevar números.
No es que su visión de la vida vaya a cambiar por unas horas con una robot amable, es un poco más complicado que eso. Pero en Ross y Brillo, Fink encuentra algo que nunca había tenido, cosa que se deja clara en el cuento que inventa para dormir. Un cuento sorprendentemente tierno, algo que no tiene nada que ver con lo que se nos ha presentado sobre el personaje. Lo cual es imposible porque el sonido no viaja por el vacío del espacio. Pero aún así lo oyó. Porque estaba escuchando con una parte diferente de ella. Una parte que hasta ese momento ni siquiera sabía que tenía. Su corazón. E inmediatamente después hay una explicación para esto. Lo que le falta a Fink era algo más que una familia. A Fink le faltaba amor. ¿Cómo puedes contar un cuento acerca de algo de lo que dices no saber nada? Tienes que ser más específica. Amor. Sí, bueno, cuando creces sin algo te la pasas mucho tiempo pensando en eso. Y al final de esta noche, con Fink acercándose a Ross para dormir con las únicas criaturas que le han dado amor en su vida, la relación entre estos tres se establece con una fortaleza que muy pocas relaciones pueden lograr en tan poco tiempo. Con su nueva familia, Fink aún cree que la amabilidad en realidad no sirve para sobrevivir, pero está dispuesto a intentarlo. ¿Cómo logras que una escena se quede en la mente de alguien? Es una pregunta que muchas películas deben responder si quieren ser recordadas por muchísimo tiempo. Antes mencioné la escena de Test Drive, pero se me ocurren muchísimas solo en el ambiente animado, como el salto de Fe en Into the Spider-Verse, la pelea de Omni-Man e Invincible, el duelo del gato contra la mismísima muerte. Son escenas que se quedan contigo, que son el clímax de sus producciones, en muchas ocasiones de forma literal, pero no necesariamente. Y esas escenas pegan tanto porque se sienten ganadas. Pareciera que absolutamente todo, desde el inicio de la historia, ha llevado a este momento. Rara vez la persona que entra en ese clímax emocional es la misma que sale. Y un ejemplo de esto ocurre en The Wild Robot. La escena de la migración no marca solo el final del primer arco de la película, sino que es la transformación completa de Ross y Brillo. Aunque para entender por qué, hay que retroceder un poco. Comer, nadar, volar en otoño. Esa es, en resumidas cuentas, la tarea que tiene Ross con Brillo. Los 3 objetivos para asegurarse que sobreviva. Comer fue fácil. Los gusanos no son muy rápidos ni pelean de vuelta, pero nadar y volar serían un poco más complicados. No solo porque ni Ross ni Fink saben nada de nadar o volar, sino porque Brillo tiene un problema. Es más pequeño que el resto de los gansos, por lo que es más difícil para él que para los demás. Así pasan los meses. Y el otoño se acerca. Brillo ha crecido y a pesar de que no han hecho mucho progreso en el área del vuelo, están por completar la de nadar. Y la relación de madre-hijo solo se ha fortalecido con el paso de los meses, a tal punto que Brillo se comporta más como robot que como ganso, para el horror de los animales de la isla. Hello, bonjour, Cuyambo. Soy el gansito 0186, pero tú puedes llamarme Brillo. Esto se vuelve también un problema cuando quiere interactuar con los gansos de su misma especie, cosa que no le sale bien porque por supuesto que los bullies gansos existen, y Brillo simplemente no es como ellos. Es igual en un 98%. No lo soy. Ya vámonos, mamá. ¿Tú crees que esa cosa en serio es tu madre? Sí. No lo sé. Esa cosa mató a tu madre. Todo el mundo lo sabe. Ese pequeño secreto, uno que Ross decidió guardar para proteger a su niño, rompiendo su programación una vez más, pero que no sirve de nada, porque al final solo lastimó aún más a Brillo al ocultárselo. Después de todo, Ross no entiende de emociones. ¿Cómo podría? Es solo un robot. Y encima después admite que no cuida a Brillo porque se sintiera culpable. Simplemente lo hizo porque necesitaba una tarea. Y si Ross no hubiera llegado, la familia de Brillo no había tenido problema en enseñarle a volar y a nadar. Ahora es esta cosa, una combinación entre robot y ganso. Aún si pudiera aprender a volar, los otros gansos dejaron claro que no lo van a aceptar. ¿Y acaso eso le importa a Ross? Por supuesto que no. Es solo un robot, no entiende nada de esto. Lo entiendo. No, tú no entiendes nada. Tú no sientes nada. No eres mi mamá. Esa mirada. Siempre me rompe esa mirada. Me parece increíble cómo los ojos de Ross, que están diseñados para no mostrar emoción alguna, puedes saber exactamente lo que pasa por su cabeza. No solo el hecho de que sí siente algo, sino que se sorprende a ella misma al darse cuenta de que sí siente. Eso no debería ser posible. Por lo que vuelve al lugar donde se activó la primera vez para obtener respuesta. Y es ahí donde conoce un poco más de dónde viene. Y todo parece tener sentido para ella. Eso es algo a lo que no se le da mucha importancia, pero Ross quiere regresar a la fábrica. Sobre todo porque la tarea que tiene le parece imposible. El proceso que antes ocurría aquí, ahora viene más de aquí. Eso le asusta.
Cómo no solo tiene que constantemente romper su programación para ayudar a Brillo, sino que cada vez empieza a hacerlo con más facilidad. Me siento bien. No deberías sentir absolutamente nada. Estás defectuosa. Estás en el lugar equivocado y te has convertido en lo equivocado. Debes regresar a la fábrica. Toma esto. Ellos te arreglarán. Roz de verdad cree eso. Está harta de no encajar. Está harta de no poder ayudar a Brillo y está incluso harta de sentirse harta. Eso no debería ser posible. Y ahora tiene la pieza que le faltaba para regresar a la fábrica, a su verdadera casa, un lugar donde puede estar con su especie y encajar. Es todo lo que ella quiere, cumplir con su propósito. Pero Brillo aún no sabe volar. Y es su madre después de todo. Como toda madre, decide poner las necesidades de Brillo por delante de las suyas. Volverá a la fábrica, pero no mientras su hijo aún la necesite. Y ya no es por una tarea, a ella ya no le interesa en lo más mínimo su programación, al menos no cuando se trata de él. Y tampoco es por la culpa de haber matado a su familia. Roz lo hace simplemente por amor. Tu vida no es negociable. Si estás dispuesto a hacerlo, puedes volar lejos y ambos iremos a donde debemos estar. Así empieza el montaje que culmina con la migración. Con Roz ahora completamente libre de su programación, dispuesta a ser la madre que Brillo necesita. Si Brillo no puede agarrar impulso, se subirá en mi hombro y correré con él. Si piensa que sus alas son muy pequeñas, le conseguiré un maestro con alas aún más pequeñas para demostrarle que se puede lograr. Recuerda, no hay nada que él pueda hacer que tú no. Todo para que su niño esté bien. Y aquí conocemos a Gansabio, un personaje extremadamente menor, que sirve más que nada para que Brillo pueda ir con el grupo de gansos sin tener que enfrentarse a sus acosadores. Pero gracias a sus esfuerzos, a sus consejos, pero sobre todo al amor de Roz, Brillo está listo para poder migrar con el resto de gansos. Este vuelo es un regalo que Roz te ha dado al muchacho. Sí, lo entiendo. No, no lo entiendes. ¿Ves algún otro ganso de tu tamaño? El accidente que mató a toda tu familia te salvó. No lo había visto de esa forma. La vida es muy curiosa. Y con lágrimas en los ojos, todos somos testigos de cómo madre e hijo corren juntos una última vez para que Brillo pueda dejar el nido. La escena que se ha ido construyendo toda la película termina aquí. Y no puedo explicarte lo mucho que sientes al verla. Puedes sentir ese contraste dentro de Roz. Cómo aceptar esos sentimientos la abrió ahora a sentirse devastada por la idea de Brillo, pero esperanzada porque ha cumplido su tarea. Y al hacerlo, le regaló la vida a su polluelo. Mientras Brillo se aleja con la bandada, Roz se queda colgada de un árbol, dispuesta a verlo hasta que se aleja en el horizonte. Volar en otoño. Tarea completada. The Wild Robot es muy extensa. Esa fue la manera en la que la describimos al inicio del video. Y aquí es donde se nota más, porque en cualquier otra película la escena de migración habría sido el final, pero aquí tan solo vamos un poco más de la mitad. Y la razón de eso es que la película aún no ha hecho su punto claro. La amabilidad y el amor entre los tres personajes principales logró que Brillo pudiera volar, pero aún no sabemos exactamente cómo eso afecta al resto de la isla. O por lo menos no lo sabemos hasta una noche de ventisca. Roz al final decide que no volverá a la fábrica. No puede irse sin saber si Brillo lo logró, y cuando vuelve al refugio familiar que tenían, se encuentra con Fink, quien le informa de la situación. Una tormenta de nieve y frío está azotando la isla, como nunca nadie había visto. Fink tiene la suerte de conocer el refugio de Roz, con un fuego cálido que le salvará la vida, pero no el resto de animales. Y Roz tiene la oportunidad de dejar a su suerte al resto. Fink se lo dice directamente, pero Roz no puede dejar a los demás morir. No porque sea parte de su programación, sino porque simplemente así no es ella. La amabilidad puede no servir para sobrevivir, pero sin duda puede servir para ayudar a otros. Y así, poco a poco, y animal por animal, van salvando a toda la isla, ofreciéndoles un refugio y una forma de sobrevivir. Aun si no consiguen salvar a todos en el proceso, al menos pueden marcar una diferencia. Desde la nutria más pequeña hasta el depredador más grande, todos se juntan en un solo refugio para convivir en paz y armonía. ¿Qué está pasando? ¿Qué pusiste a un montón de depredadores y a su comida juntos? ¡Bien por ti! ¡Era mi desayuno! Claro que se van a pelear. Son animales salvajes, está en su instinto. Y el instinto es algo que no se puede cambiar. ¿O sí? ¿Acaso no es de lo que llevamos hablando toda la película? Sobre cómo Roz cambió para poder cuidar a Brillo.
A lo largo de toda la historia se hacen pequeñas menciones a este paralelismo, el cómo la naturaleza de los animales se parece mucho a la programación con la que Ross fue creado. El castor tala un árbol, el zorro roba huevos. Ese es su instinto. ¿Por qué robaste mi gansito? Soy un zorro. Hago cosas zorrunas. Es mi naturaleza. Tu programación. No sé si eso sea verdad, no sé lo suficiente de programación para saber si el código de Ross se asemeja al del instinto animal. Pero la película nos dice que un robot y un ser vivo son iguales en este aspecto. Y si Ross pudo ignorar sus instintos para poder criar a Brillo, un oso puede convivir con un ciervo sin tener que cazarlo para comérselo. Y espero que para este punto el hecho de que la isla salvaje y los animales es una alegoría de nuestra sociedad humana esté claro para todos. Los animales están hechos para hacerse daño unos a otros. Pero a veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Con la poca energía que le queda y su batería interna ya dañada desde hace tiempo, Ross debe apagarse por el resto del invierno, no sin antes pedirles una tregua a los animales, al menos mientras están ahí dentro, y con la confianza puesta en ellos, se apaga, esperando a que Brillo regrese con la primavera. ¿La amabilidad sirve para sobrevivir? Esa es la pregunta que parecía hacernos la película cuando nos presentó a Fink. Y hasta ahora parece ser que sí. La amabilidad al parecer puede cambiar una sociedad. Puede cambiar al mundo. Al llegar la primavera los gansos regresan. Y Brillo viene con ellos. Aunque muy diferente a como Ross recordaba. Una parte de la película se dedica a dejarnos ver la migración. Y es interesante, porque es la única vez en toda la historia que podemos ver fuera de la isla. Parece que estamos en una especie de mundo post-deshielo de los polos, con ciudades enteras sumergidas bajo el agua, y los humanos viviendo en ciudades utópicas con ayuda de Universal Dynamics. No hay mucha información en realidad, lo que solo ayuda a la sensación de que fuera de la historia de Ross y Brillo, algo mucho más grande está pasando. Brillo, sin embargo, tiene otro tipo de preocupaciones. Está triste porque piensa que nunca verá a Ross de nuevo, y nunca pudo decirle lo mucho que la ama. Pero Gansabio, que está en el mismo grupo de inmigración que él, le da una especie de consuelo. Parece que te preocupa algo. Se me olvidó decir algo antes de irme. Tal vez no era necesario decirlo. A veces los corazones tienen sus propias conversaciones. Y cuando vuelven a la isla en primavera, Brillo se ha vuelto alguien querido por el grupo de gansos. Tiene amigos e incluso algunos lo consideran un líder. Y Ross, al ver esto, entiende que ha encontrado su lugar. Pero eso significa que quizá ya no necesite a su mamá. La relación de Brillo y Ross siempre se basó en que Ross tenía que ayudar a Brillo, ya fuera porque era su tarea o porque le ama, pero ahora ya no necesita su ayuda. Así que no sabe muy bien dónde deja eso su relación. Pero mientras piensa todo eso en la pista que usó para enseñarle a volar, una nave de Universal Dynamics aterriza en la isla, con Bontra, una unidad de recuperación que está aquí por Ross. Pero tranquila, a pesar de mi actitud alegre, soy insensible, inflexible y moralmente neutral. Ross es una unidad perdida extremadamente valiosa, por lo que debe subir a la nave para irse, pero en ese momento escucha que Brillo necesita hablar con ella, por lo que huye de la nave, aunque eso significa escapar de un montón de unidades de contención. El clímax de esta película es una batalla en el bosque entre todos los animales y los robots de Universal Dynamics, para evitar que se lleven a Ross. La robot que todos temían y agredían, pero que al final les acabó demostrando que hay una mejor manera de sobrevivir. Este es mi hogar. Gracias. No debes estar aquí. Esta es una isla salvaje. Y yo soy una robot salvaje. Pero a pesar del mejor esfuerzo de los animales, Ross acaba siendo capturada por Bontra. Y cuando la nave se va volando, es solo Brillo quien tiene la capacidad y conocimiento suficiente para entrar a rescatarla. Aunque al llegar solo se encuentra con el cuerpo de Ross. Una unidad Rossum común. Sus recuerdos han sido borrados. Ross se ha ido para siempre. Y es aquí cuando Brillo se sincera de todo corazón. Le dice todo lo que no había podido decirle. Lo que pasó no fue tu culpa, pero que trataras de arreglarlo hizo toda la diferencia. Te amo, mamá. Esas conversaciones del corazón. Eso era lo que se necesitaba para despertar a Ross. Pudo recordar a Brillo porque, como en el cuento, estaba oyendo con una parte diferente de ella, su corazón. Y eso es lo que trata de decir la película. La unidad Rossum U7134 pudo cambiar su programación gracias a lo que había en su corazón. Cada que tenemos este debate sobre si estos robots, estas inteligencias artificiales, estos autómatas están realmente vivos, tratamos de verlo desde su sentido lógico, científico, algo que nos ayude a entenderlo desde lo que podemos razonar.
Pero The Wild Robot toma un enfoque diferente. Propone que quizá la respuesta a esta pregunta no está en la verdad objetiva de lo que podemos probar, sino en la subjetividad de lo que podemos sentir. Porque la condición humana es una cosa estúpidamente confusa, una maraña de emociones, sentimientos y experiencias de la que muchas veces ni nosotros mismos podemos entender. No podemos explicar por qué nos sentimos como nos sentimos o por qué hacemos lo que hacemos. No sabemos cómo distinguir qué tanto de nuestras acciones son por voluntad propia y qué tanto son por nuestra programación que tenemos por naturaleza. Pero al final del día, eso no importa. No tenemos que estar completamente seguros de qué parte de nosotros somos nosotros y qué parte es humanidad pura, porque podemos crecer más allá de esa humanidad, para bien o para mal. Todos podemos ser más que aquello para lo que fuimos programados, humano, animal o robot. Al final de la película, Ross se tiene que ir de la isla. Logró escapar de Bontra, pero ahora que saben que puede romper su código, es demasiado valiosa como para no seguir tratando de recuperarla. Y con esta primera lucha, la isla ya quedó bastante destruida. Y es así como obtenemos la respuesta a la pregunta de la película. ¿La amabilidad sirve para sobrevivir? Sí y no. La amabilidad es un arma muy poderosa, pero como dije antes, en esta película hay cosas mucho más grandes que Ross. La amabilidad no puede cambiar al mundo. Ross no podría pedirle por favor a Universal Dynamics que la dejen quedarse en la isla. A veces el mundo simplemente es cruel. Pero la amabilidad sí pudo cambiar su mundo. Esa isla de animales que nunca serán los mismos gracias a una robot que llegó por sorpresa. Ser amable vale la pena, porque aun si no podemos cambiar las cosas que están fuera de nuestro alcance, sí podemos hacer que nuestro entorno mejore con ello. Ross aún recuerda a Brillo, porque sus recuerdos están en su corazón. Sabemos que eventualmente regresará a esa isla, pero mientras tanto tiene que vivir bajo la supervisión de sus creadores, aunque siendo completamente diferente a cualquier robot que hayan creado. No importa lo mucho que se parezca a todas las demás Rossum, ella simplemente se siente diferente, y al sentirse a sí misma, está viva.